Nuestra cuarta web conference del curso Teoría de las Decisiones. El día de hoy entonces vamos a trabajar lo que corresponde al inicio de la temática de la unidad 2, en la cual pues vamos a desarrollar o vamos a ver los temas en lo que está contemplado en la guía de actividades y rúbrica de evaluación de la tarea 3, resolver problemas de optimización con modelos bajo incertidumbre, en situación de incertidumbre. Entonces, pues para empezar, entonces vamos a revisar un poco de qué se trata o qué es lo que nos señala la guía. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la presentación? Sí, profe, sí se ve. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias a los que contestaron. Entonces, en primer lugar, recordar que esta tarea, la tarea 3, inició hace 3 días, el pasado lunes 4 de octubre, y va a cerrarse el día viernes 29 de octubre. Es decir, que tenemos a partir de, digamos, si contamos desde que se abrió la actividad, son 25 días. A partir del día de hoy, pues vamos como en 22 días más o menos. Entonces, tenemos tiempo suficiente para poder desarrollar esta tarea número 3. ¿Listo? También cabe resaltar que es una actividad de tipo colaborativa. ¿Qué quiere decir que sea colaborativa? Pues que la vamos a hacer en grupo, similar o igual a lo que realizamos con la tarea número 2, es decir, que todos los estudiantes que pertenezcan a un mismo grupo van a presentar sus aportes en el foro, ¿cierto? Y de esos aportes van a seleccionar los ejercicios y van a consolidar un solo documento que contenga los 6 ejercicios que señala esta guía que debe desarrollar. Un estudiante por grupo desarrollará lo que llamamos o lo que conocemos como el rol de entregas. De pronto para algunos este rol de pronto no es, digamos, no es muy conocido, de pronto no lo hemos escuchado. ¿Qué quiere decir el rol de entregas? El rol de entregas es la persona estudiante de cada grupo que va a tomar ese rol, ¿cierto? Y va a entregar en el entorno de evaluación el documento en Excel con una portada bajo norma ZAPA, muy bien presentado ese documento, una bibliografía y cada uno de los 6 ejercicios que señala la guía desarrollados. No quiere decir que vayan a entregar un solo documento con 20 o 25, o bueno, los ejercicios, si somos 5 estudiantes serían 30 ejercicios. No se trata de meter ahí todos los ejercicios que hicimos, sino de que cada vez, o una vez mejor, que cada uno de los integrantes del grupo hace sus aportes en el foro, donde han recibido realimentación de su tutor o tutora o de sus compañeros. De eso se trata el trabajo colaborativo, que cada uno pone sus aportes y entre todos revisamos y seleccionamos y armamos un ejercicio muy bien presentado, muy bien desarrollado, aplicado los logaritmos y con los resultados adecuados. Entonces, la entrega de tipo colaborativa se debe entregar en el entorno de evaluación máximo el 29 de octubre a las 11:55. No es el 30 de octubre a la 1 de la mañana, mis queridos estudiantes, porque algunos profes que yo entré a la 1 de la mañana del 4 de octubre y no pude subir el trabajo. No lo van a poder subir porque la plataforma nos cierra el 29 de octubre a las 11:55, ¿listo? Y no dejemos para las 11:55 porque algo pasa, la plataforma no sirvió. Bueno, en fin. Entonces, en el entorno de aprendizaje, foro de discusión, tarea 3, los aportes de manera individual. En el entorno de evaluación, un único documento por un estudiante que va a entregar o va a hacer o va a cumplir el rol de entregas. ¿Listo? Eso en cuanto a lo que debemos entregar. Recordemos que esta tarea tiene un puntaje total de 100 puntos. 100 puntos es lo que tiene esta tarea, ¿listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, ¿alguna inquietud hasta ahí, hasta lo que es la fecha, los puntos, cómo se debe desarrollar el trabajo individual y también el trabajo colaborativo de la guía?
Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levantamos la mano. Vamos a empezar entonces con lo que es el desarrollo de la temática, ¿cierto? De lo que es la fundamentación teórica de esta guía. Entonces, nosotros trabajamos o estamos trabajando lo que es la toma de decisiones, en este caso bajo incertidumbre. En la tarea pasada trabajamos las decisiones o la toma de decisiones bajo riesgo. Esto implica tener o que vamos a tener acciones alternativas cuyas retribuciones o pagos dependen del estado o de los estados de la naturaleza que son aleatorios. Para nuestra tarea, la unidad 2, tarea 3, entonces vamos a hablar de lo que son las decisiones o la toma de decisiones bajo incertidumbre. Entonces aquí seguimos manejando lo que es una matriz de retribución o una matriz de pagos, ¿cierto? Lo que ustedes veían o que nosotros veíamos cuando hacíamos la tabla en la unidad pasada. Específicamente la matriz de retribución de un problema de decisión con M alternativas de decisión y N estados de la naturaleza puede representarse como el elemento A sub I representa la acción I y el elemento S representa el estado de la naturaleza. No sé si ustedes recuerdan, en la unidad pasada hablábamos aquí de A, alternativas de decisión, y S, estados de la naturaleza. El cruce de estos factores, alternativas con estados de la naturaleza, nos da la retribución o el pago. La retribución o resultado asociado con la acción A sub I, S sub J, es V A sub I, S sub J. En este caso, en la tabla o en la que se está mostrando aquí en el slide, en la diapositiva, entonces hablamos del V A sub 1, S sub 1, es decir, que este valor que estaría aquí representado, entonces corresponde al pago o la retribución de esta alternativa de decisión para este estado de la naturaleza. En la toma de decisiones bajo incertidumbre, la distribución de probabilidad asociada con los estados S sub J hasta N se desconoce o no puede ser determinada. Es decir, que en estos modelos que vamos a trabajar hoy no tenemos o no conocemos probabilidades. Es decir, aquí vamos a considerar algunos enfoques para la toma de decisión que no requieren el conocimiento de las probabilidades del estado de la naturaleza y son apropiados en situaciones en las cuales el tomador de decisiones desconoce o no tiene confianza en su capacidad para evaluar las probabilidades de los estados de la naturaleza, o no tiene la información, o considera que no es fácil o que no hay un método económico para obtenerla. Entonces considera que es conveniente hacer un análisis, digamos, de lo mejor o de lo peor que me pueda suceder. Entonces, aclaramos, en estos modelos, a diferencia de los modelos que vimos bajo riesgo, no vamos a trabajar con probabilidades. Esta falta de información, entonces, es decir, esta falta esa falta de probabilidades, condujo al desarrollo de unos criterios de decisión especiales que vamos a trabajar acá. El criterio de Laplace, el criterio Wald o pesimista, el criterio optimista o maximas, el criterio de Savage y el criterio de Hurwitz. Esos son los 5 criterios que vamos a trabajar en esta unidad. El primer criterio se conoce como el criterio de Laplace o el criterio de razón insuficiente. Entonces aquí se parte de que no se conocen distribuciones de probabilidad, no hay razón alguna para creer que las probabilidades asociadas con los estados de la naturaleza sean diferentes. Por tanto, las alternativas de decisión se evalúan utilizando la suposición simplificadora de que todos los estados de la naturaleza son igualmente probables de que ocurran, es decir, que los estados de la naturaleza son equiprobables. Esto quiere decir que la probabilidad del estado de la naturaleza 1 va a ser igual al estado de la naturaleza 2 igual al estado de la naturaleza A sub A. Y eso quiere decir que la probabilidad para cada uno de los estados de la naturaleza va a ser igual a 1 sobre n, donde n son el número de los estados de la naturaleza. Si la retribución V A sub I S sub J, es decir, el pago, representa la ganancia, estamos hablando de ganancias o de beneficios,
La mejor alternativa es la que se da por el resultado. ¿De qué? De aplicar el máximo de A sub I de 1 sobre n de la sumatoria de J hasta I hasta N de esos pagos. Es decir, como si multiplicáramos, ¿cierto? 1 sobre N, 1 sobre el número de estados de la naturaleza por las sumatorias. Y vamos a tomar, si es una ganancia, vamos a tomar el resultado mayor o el máximo de esos valores que encontremos allí. Cuando no es una ganancia, sino lo que estamos analizando es costos, es decir, cuando estamos analizando costos estamos hablando de problemas de minimización, entonces allí lo que vamos a tomar no será el máximo, sino el mínimo o el menor. Ya vamos a ver a través de un ejemplo la aplicación de cada una de estas fórmulas. Entonces, este es el criterio de Laplace, que es tomar o multiplicar 1 sobre n, donde n es el número de los estados de la naturaleza, ¿cierto? Identificar, básicamente es identificar un promedio, ¿listo? El siguiente criterio, entonces, hablamos del criterio pesimista, Wald o conservador. También se conoce como el criterio maximin o criterio minimax, ¿cierto? Maximin cuando es para un problema de maximización y minimax cuando es para un problema de minimización. Recuerden que siempre que hablamos de problemas de maximización, estamos hablando de ganancias o beneficios. Y cuando hablemos de minimización, estamos hablando de pérdidas o costos. Entonces, ¿cómo funciona? Este criterio está basado en la actitud conservadora de hacer la mejor o de tomar la mejor de las peores condiciones posibles, lo mejor de lo peor. En los problemas de maximización, entonces, si el B sub A y el B de A I sub J, A sub I, S sub J, perdón, es una ganancia o beneficio, utilizamos el criterio maximin, es decir, vamos a tomar el valor máximo de entre los valores mínimos de los pagos, es decir, para cada una de las alternativas de decisión tomaremos los valores mínimos y de entre esos mínimos tomaremos o elegiremos el mayor o el máximo valor. En los problemas de minimización, entonces si B de A sub I, S sub J es una pérdida o un costo, entonces seleccionamos la acción que corresponde al criterio minimax, es decir, vamos a elegir al valor mínimo de los máximos de cada una de las alternativas de decisión. Entonces, es como muy sencillo porque si hablamos de maximin, lo que estamos diciendo es que vamos a seleccionar el máximo de entre los mínimos. Entonces, primero seleccionamos los valores mínimos de los pagos para cada una de las alternativas de decisión y de ellos tomamos los máximos en el caso de los problemas de maximización. Si estamos hablando de problemas de minimización, partimos de que vamos a elegir el mínimo valor dentro de los máximos pagos de cada una de las alternativas de decisión. En cuanto al criterio de Hurwitz, entonces aquí hay una aclaración importante. Para lo que corresponde a los ejercicios 1, 2 y 3 de la guía, los ejercicios 1, 2 y 3 de la guía, perdón, voy a mostrarles acá. Aquí está la guía, entonces para los ejercicios 1 que dice Laplace Cost Matrix, ejercicio 2 Laplace Waller Pessimist, Optimist, Hubris and Savage, que es una matriz de ganancias, y para el ejercicio 3 que tiene una matriz de costos, para esos tres cuando apliquemos o vayamos a desarrollar este criterio de Hurwitz, vamos a identificar o vamos a tomar un alfa. Ya les explico qué es el alfa. Un alfa tenemos acá de 0.7. ¿Listo? Hago esta pregunta, alguien que por favor me conteste. ¿Cuál es el valor de alfa que vamos a tomar para el criterio de Hurwitz en los ejercicios 1, 2 y 3? ¿Alguien 0.7, profe. 0.7, por favor, para que no lo olvidemos porque después andamos haciendo con el 0.3 o el 0.5 o no sabemos cuál, entonces empezamos a preguntar. Entonces 0.7, ¿listo?
Entonces, ¿qué dice este criterio? Este criterio está diseñado para representar diferentes actitudes de decisión que van desde la más optimista hasta la más pesimista. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, eso va de la mano con este criterio alfa, que debe ir entre 0 y 1. Este parámetro alfa es un índice, se conoce como un índice de optimismo, en donde si alfa es igual a 0 o muy cercano al 0, entonces el criterio se reduce al criterio minimax conservador. Es decir, entre más alfa sea cercano a 0, vamos a tener un enfoque más pesimista, ¿cierto? Dice que busca las peores condiciones. Pero si alfa es igual a 1 o muy cercano a 1, entonces el criterio es optimista porque busca la mejor de las condiciones. El grado de optimismo o pesimismo puede ajustarse seleccionando un valor de entre 0 y 1 sin la fuerte sensación con respecto a un optimismo y a un pesimismo extremo, pues 0.5 puede, alfa igual a 0.5 puede ser una elección justa. Entonces, este alfa nos marca qué tan optimista o qué enfoque vamos a manejar, si un enfoque optimista o un enfoque pesimista. Para términos de los ejercicios y con el criterio que yo les acabo de decir para nuestra guía, ¿qué enfoque estamos manejando? Alguien que me conteste. Si el alfa para nuestros ejercicios es igual a 0.7, ¿cuál sería el enfoque? ¿Pesimista o optimista? Optimista. Sí, señora, muy bien. Sí estamos conectados y me gusta que preguntarles para saber que todos estamos aquí en esta web. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice acá? Aquí lo que debemos es aplicar, entonces, esta fórmula, si lo que vamos a hacer es para un problema de ganancia, donde los pagos, las tablas que tenemos de pagos son ganancias, vamos a aplicar o vamos a elegir el máximo, el valor máximo ¿de qué? De eso es de haber aplicado unos pesos a los valores de pagos o a las tablas de los pagos para las alternativas de decisión. Entonces, aquí lo que hacemos es multiplicar ese valor de alfa por el valor máximo de los pagos para cada una de las alternativas, más 1 menos alfa por el mínimo de cada una de los pagos para cada uno de los mínimos de los pagos para cada una de las alternativas de decisión. Esto sí es una ganancia. Cuando es pérdida o matriz de pérdida de costos, entonces decimos que vamos a tomar el mínimo. ¿El mínimo qué? De los valores que nos den luego de haber aplicado estos pesos. Alfa por el mínimo de los pagos más 1 menos alfa por el máximo de esos pagos para cada uno de los estados de la naturaleza. No se asusten, no se preocupen que aquí yo les estoy dando la teoría, la formulación y ya vamos a hacer ejercicios para poder entender. El último criterio se llama el criterio de lamento de Savage, donde modera el grado de conservadurismo del criterio minimax-maximin al reemplazar la matriz de retribución o la matriz de pagos, ganancia o de pérdida, con una matriz de pérdida o lamento que vamos a llamar R de A sub I, S sub J, media siguiente la transformación. Entonces lo que se hace es R de A sub I, S sub J va a ser igual. Si la matriz o si lo que nosotros tenemos son unos pagos de pérdidas, vamos a decir que vamos a tomar el pago menos el mínimo de esos pagos en una columna. Si es una ganancia, entonces vamos a tomar el máximo de esos pagos menos el pago de cada una de esas columnas. ¿Listo? Entonces, aquí al final, luego de haber tomado esta matriz, lo que vamos a hacer es aplicar el criterio minimax para decidir. ¿Alguno recuerda cómo es el criterio minimax? ¿O qué quiere decir minimax? Escoger todo el menor de los máximos. Exactamente, vamos a escoger el menor dato, el valor menor que se nos presente de los máximos de esta, en este caso, de esta nueva matriz que se llama la matriz de pérdida o de lamento. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Aquí en esta tablita, pues yo les tengo como un resumen, ¿cierto? De lo que acabamos de ver, que pues esta se la vamos a pasar
con todos los tutores para que ustedes las tengan, digamos, en sus foros. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio para ganancias y vamos a hacer un ejercicio para pérdidas. ¿Listo? Es muy sencillo. Les voy a pedir aquí el favor que estemos muy concentrados porque es algo realmente muy sencillo. Haciendo estos 3 primeros ejercicios, ustedes no se van a gastar ni 2 horas de su tiempo si estamos aquí concentrados. ¿Listo? Bueno, primer ejercicio, entonces lo que les decía, tenemos unas alternativas de descripción que allí en la teoría las llaman las A sub I, unos estados de la naturaleza que en la teoría los llaman S sub J y los pagos B de A sub I, S sub J, ¿cierto? Que son estos datos que tenemos al interior de la matriz. Bueno, vamos a hacer entonces el primer criterio que se llama el criterio de Laplace o equiprobable. ¿Listo? Ustedes me van a ayudar. Entonces, ¿alguien que quiera ayudarme? ¿Una persona voluntaria? Tutora, no se ve la pantalla que está compartiendo. Gracias. Sí, estaba esperando que alguien me dijera. Y bueno, listo. Entonces le repito, miren. Aquí tengo un ejercicio donde tenemos unas alternativas de decisión, ¿cierto? Y tenemos unas estados de la naturaleza, ¿cierto? Las A sub I y las S sub J. Y aquí adentro tenemos los pagos, los B de A sub I, S sub J, que hablaba allí la teoría. El primer criterio entonces es el criterio de Laplace o equiprobable, que decía que se asume allí que todos los estados de la naturaleza, en este caso tengo 5 estados de la naturaleza, ¿cierto?, son equiprobables o que tienen la misma probabilidad, ¿cierto? Entonces asigno que cada una de estas estados de la naturaleza tiene una probabilidad de 1/5, ¿cierto? Nos decía por allá la fórmula que qué era lo que debíamos hacer, ¿ustedes se acuerdan? Voy a buscarla por aquí, se las voy a pasar a este lado. Profe, ¿podría repetir que es que me perdí? ¿En qué parte? ¿En qué clase? En lo de donde se hace lo del método de Laplace. De Laplace. Estamos empezando, tranquilos. Entonces, decimos que tenemos 5 estados de la naturaleza y que cada uno de esos estados de la naturaleza tiene una misma probabilidad. Es decir, que este estado, ¿cierto?, que no se ajusta, que se ajusta aceptablemente, que se ajusta satisfactoriamente, bueno, cada uno de ellos va a tener una probabilidad de 1/5, ¿cierto? 1/5 más 1/5 más 1/5, todo eso es, si lo sumamos, es 1. ¿Listo? Entonces son equiprobables, tienen la misma probabilidad. Por allí en la teoría nos dice que esto debe ser igual a 1 sobre n, que es 1/5, ¿cierto?, por la sumatoria de j igual a 1 hasta n de los pagos. Entonces, para cada una de las alternativas de decisión, cada uno de los elementos que tenemos aquí, tecnología 1, 2, 3, 4, 5, cada una es una alternativa de decisión. Entonces, para cada una de las alternativas de decisión vamos a hacer lo que dice acá. ¿Qué es lo que dice? Que vamos a hacer la sumatoria, ¿cierto?, de estos pagos y lo vamos a multiplicar por 1 sobre n o lo vamos a dividir sobre n, que en este caso n es igual a ¿cuánto? A 5. A 5, ¿listo? Entonces yo lo hago con Excel. La idea es que desarrollemos en Excel para que nos sea un poco más, pues es mucho más rápido si lo hacemos en Excel. La idea es que utilicemos el Excel como una herramienta muy importante en nuestro curso. Entonces, haciendo caso a lo que dice la fórmula, yo digo, sumo cada uno de los pagos para cada uno de los estados de la naturaleza y lo divido por 5 o lo multiplico por 1/5, ¿listo? Entonces, allí lo que estoy hallando es lo que está aquí adentro, ¿listo? En Excel simplemente estiro la formulita, ¿cierto? Y ya me queda, ¿listo? Hasta ahí, sencillo, ¿no? Me dice... Profe, pero digamos, yo no entiendo lo de la probabilidad, o sea, digamos, en cuanto a nuestro ejercicio, el que debemos de entregar, ay, ¿cómo sabemos cuál es la probabilidad? Porque en este caso, recuerden que la probabilidad de un evento, aquí es un evento simple, entonces estamos hablando que la probabilidad de que esto suceda es 1 vez sobre 5, porque en este caso tenemos 5 eventos. Esto es un concepto de probabilidad, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos 5 eventos, 1, 2, 3, 4, 5.
Entonces, la probabilidad de que suceda este primer evento es 1 sobre 5, que suceda este también es 1 sobre 5. Si en el ejercicio le sale, digamos, 4 estados de la naturaleza, ¿cuál sería la probabilidad? Si no fueran 5, sino 4. 4. 1 sobre 4. 1 1 sobre 4. Muy bien, 1 sobre 4. Ah, ok, ya entendí. En este caso es 1 sobre 5 porque tenemos 5 estados de la naturaleza. Entonces, sumamos, dividimos en 5 o multiplicamos por un quinto, que sería lo mismo, ¿cierto? Nos va a dar lo mismo. ¿Cierto? Nos va a dar lo mismo haciendo muy estrictos con la fórmula. Ahora, ¿qué nos dice? Que de esos valores que encontramos vamos a sacar, ¿qué? El máximo. El máximo. Entonces yo me ayudo aquí con Excel y voy a aplicar esta fórmula y le digo que por favor me determine de estos medios que hay acá, por decirlo así, para cada uno de estos alternativas de decisión, me determine cuál es el máximo. Voy a hacer la fórmula. Perdón, voy a colocar aquí Ahí ya me da el resultado. Quiero que miremos es la fórmula. Para sacar el máximo, vamos a tomar de Excel esta ayuda, ¿cierto? Para no hacerlo a ojo. Y ahí me da que el máximo es 780.6. ¿Listo? Entonces allí, ¿qué quiere decir? Que la decisión en este caso es invertir en la tecnología número 4. ¿Listo? Es el de Laplace, es muy sencillito. Listo. Ahora viene el criterio pesimista o maximín. Entonces, como su nombre lo dice, ya alguien me dijo, el maximín sería determinar cuál es el mínimo de cada uno, que lo vamos a hacer con la fórmula de Excel, y le digo igual a mínimo, y voy a seleccionar los pagos para cada alternativa de decisión, cierro paréntesis, le doy Enter, y ahí Excel me ayuda a determinar cuáles son los mínimos de cada alternativa, ¿cierto? Luego de tener los mínimos, ¿qué hacemos? Escoge el máximo de esos mínimos. Escogemos ese máximo, muchas gracias. Entonces, vamos a decir, Excel, por favor, ayúdeme a seleccionar el máximo. Ay, Dios. Vamos a colocar acá. Vamos a seleccionar el máximo de los mínimos que hay aquí. Listo. Me dio 687. Aquí también este criterio, el pesimista, me está diciendo, voy a escoger lo mejor de lo peor que pueda pasar. Entonces, la mejor alternativa bajo el criterio pesimista es invertir en la tecnología 4. ¿Listo? Bueno, me escriben por acá que hay estudiantes esperando para el ingreso. A los que han llegado hasta el momento ya les dé ingreso. Para precisamente esas personas que han ingresado, les recomiendo y les agradezco por favor el registro de asistencia que acabo de compartir nuevamente en el chat. Listo. Ese es el criterio pesimista. Ahora vamos, aquí recuerden, tengan muy presente que estamos desarrollando criterios cuando tenemos una matriz de beneficios o de ganancias. ¿Listo? Los criterios cambian cuando estamos haciendo costos o pérdidas. Aquí estamos hasta ahora en ganancias. Vamos a hacer entonces ahora el criterio optimista. El criterio optimista para matriz de ganancias es aún más fácil. Nos dice que debemos aplicar el criterio máximas. En este caso, ¿qué sería? Alguien que me ayude. ¿Qué significa máximas? El máximo de los máximos. El máximo de los máximos, o sea, el mayor del mayor. Exactamente, entonces nos ayudamos con Excel y le decimos igual a max de los valores para cada una de las alternativas o para cada una de las filas, si lo entendemos mejor así, ¿listo? Y vamos a decirle aquí que también nos halle el máximo, ¿listo? Mire, ahí está la fórmula, el máximo de los máximos, ¿listo? Aquí también nos dice que la alternativa que debemos seleccionar es la tecnología 4, porque es el mayor, digamos, de todas, la mejor de lo mejor, por decirlo así. Listo. Esos tres son muy sencillos de realizar, como ustedes ya lo vieron con Excel, es rapidito de hacerlo. ¿Listo? Este criterio de Hurwitz, entonces, es un poquito más complicado en cuanto tenemos que aplicar
una formulita algo larga que les mostré por acá y la voy a copiar para que lo tengamos aquí. Claro. La voy a recortar para que no nos vayamos a confundir. Listo. Entonces me dice que debo hallar o debo seleccionar el máximo de unos valores a los cuales yo les agrego un peso. Voy a hacerlo con 0.7 para que lo tengamos presente, que es el mismo valor que vamos a desarrollar en mi ejercicio. ¿Listo? Entonces, el coeficiente optimista es 0.7. 0.7 y el pesimista será la diferencia, que es 0.3, porque siempre debo tener 1. Nuestro alfa entonces va a ser 0.7. Nos dice que debemos tomar el valor máximo de estos valores que nos van a dar aquí. Entonces, primero debo hallar estos valores que me dice multiplique alfa. En este caso, nuestro alfa es 0.7. Entonces, aquí está la fórmula y me dice, multiplique alfa 0.7, si lo están viendo acá. En mi caso está en la celda D47. Sí, ustedes observan que yo tengo la D47 antes de la letra y el número con el signo pesos. Eso lo estoy haciendo para fijar el valor, es decir, que cuando estire ahorita la fórmula en Excel, no se me vaya a cambiar la celda. ¿Listo? Eso es Excel. Entonces nos dice, multiplique el alfa por el máximo de los pagos. Entonces tomo y le digo a Excel, por favor, de estos pagos que corresponden a la alternativa de decisión 1, tecnología 1, dígame cuál es el máximo y eso es lo que voy a multiplicar con el alfa, ¿cierto? Hasta ahí he hecho esta parte de la fórmula. Ahora sume 1 menos alfa. 1 menos alfa, alfa para mi caso está en la casilla de 47, entonces 1 menos 0.7, ¿cierto? Por el valor mínimo. Entonces, mire, lo que está pasando aquí es que yo le estoy dando un peso más del 0.7, un peso optimista al mayor valor del pago, ¿cierto? Y ya menor peso a lo que es el menor valor del pago. ¿Listo? Es aplicar esa formulita. ¿Alguna pregunta ahí con esa fórmula? No, profe, ambos valores se dejan fijados, ¿cierto? Sí, señor, porque pues lo que yo hago es estirar la fórmula en Excel. Si no la fijo, mira lo que pasa. Me va a tomar los valores de los siguientes filas, ¿cierto? Ok, sí, señora. Es un temita de Excel. Mira, si lo hago ahí, pues ¿qué me va a tomar? Mira, me va a tomar aquí 0.3, ¿sí? Entonces los fijo es para que no me vaya a tomar valores que no son. Esa es una buena pregunta, gracias por señalarlo, porque sí a veces se nos olvida ese pequeño detalle de fijar y nos va a generar problemas más adelante. Profe, ese es para el cuarto punto, que es calcular Hurwitz y Sí, Saba. Hurwitz, hasta ahora solo vamos en Hurwitz, ¿listo? Esto que estamos haciendo acá es solo Hurwitz, que es el cuarto, sí señora. Cuarto Hurwitz y hasta ahora vamos en ganancia. No se les va a olvidar. Ganancias o beneficios, allí en la guía lo encuentran como profit. ¿Listo? Listo, entonces apliqué la fórmula y hallé los valores. Ahora, ¿qué me dice? ¿Que voy a hallar qué? De estos valores. Máximo. El máximo. El de máximo. los valores que se calcularon. El máximo de los que se calcularon. Muy bien. Listo, entonces aquí me dice o me confirma que debo seleccionar la tecnología 4. ¿Listo? Ese es Hurwitz. Ahora el de Savage. Por favor, regálenme mucha atención porque este es un poquito más complicado. No es tan complicado, pero sí requiere que tengamos, aquí como dicen, ojos abiertos, oídos despiertos. Listo. Entonces nos dice, tenemos nuestra matriz inicial. Nos dice que debemos crear una matriz de pérdida de lamento. Para este caso de ganancias, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos dice que seleccionemos primero el máximo de esos pagos
¿Mm? Entonces voy a seleccionar de cada columna el máximo, ¿sí? De cada columna voy a seleccionar el máximo. Ok, profe, ahí entonces es el máximo de los estados de la naturaleza, más no de la Exactamente, el máximo de los pagos de los estados de la naturaleza. Ahí va así. Si ustedes ven acá, aquí dice el máximo de A sub K, de B de A sub K, S sub J. Entonces aquí ya lo que nos cambia un poco los términos, entonces es el máximo de cada uno de los estados de la naturaleza. Yo aquí lo coloco como columna, pero es el término correcto, es del estado de la naturaleza. ¿Listo? Una vez tenemos ese máximo del estado de la naturaleza, ¿cierto? De cada uno, dice aquí que le reste el valor del pago de cada una de esas columnas. Entonces, quiero que vean acá, voy a hacerlo un poquito más pequeñito, no tanto, no tanto, no tanto. Listo, entonces voy a proceder a hacer lo que está acá, ¿listo? Ya tengo el máximo, le voy a restar el pago. Entonces, para el máximo le resto en cada columna. Lo fijo, miren, aquí fijo el máximo que hallé para restarle cada uno de los términos de cada uno de los pagos que hay aquí. Entonces va, si están viendo en el Excel la variación, entonces es el máximo menos el primer pago del primer estado de la naturaleza para la tecnología 1. El máximo pago menos el pago para el estado de la naturaleza primero, para la tecnología 2 y así sucesivamente. ¿Listo? De igual manera para todas las otras columnas. Miren, yo tengo fijado el máximo valor, lo mismo para que no se me vaya a mover, para que no me vaya a tener variaciones. Y hago lo mismo para cada uno de los estados de la naturaleza y creo una nueva matriz, esta que se llama matriz de pérdida-aumento. Voy a repetir cómo identifico el máximo de cada uno de los estados de la naturaleza y a ese máximo le voy a restar cada uno de los pagos, ¿cierto? Cada uno de los términos que hay en esa columna correspondiente, en la columna que identifique. ¿Listo? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora, todo bien. Solamente como anotación, en cada estado de la naturaleza siempre va a haber un cero, porque es cierto, le va a restar el Queda mismo valor. como una diagonal. No. Bueno, no necesariamente una diagonal, pero sí donde esté el valor que es máximo, pues va a quedar cero. Mire, por ejemplo, en esta me quedó 2. ¿Por qué? Porque está el mismo número 2 veces y es el máximo, coincide que es el máximo. Ah, ok. Entonces, siempre en cada columna puede haber un 0 o más. O más, exacto. Pero debería haber por lo menos un 0. Listo. ¿Listo? Y luego nos dice, después de que haga eso, aplique el criterio Minimax. Entonces, cuando tenga esa nueva matriz de pérdida de aumento, a esa nueva matriz le va a aplicar el criterio Minimax. En este caso, el Minimax sería, ¿quién me cuenta? ¿Qué aplicaríamos el Minimax ahí? Sería primero sumar los máximos de cada uno y de esos máximos tomar el mínimo. Sumar no, identificar el máximo. Identificar, sí, señora, el máximo. Listo. Entonces lo hago con Excel. El máximo de cada una de esas alternativas de decisión. Aquí simplemente hago la fórmula en Excel y la estiro. ¿Listo? Y de esos máximos tengo que identificar ¿cuál? El mínimo. Sí, el mínimo. Entonces, el mínimo de los elementos que hay en esta columna. ¿Listo? Vuelve y me da aquí en este caso que debo elegir la tecnología 4 o la alternativa de decisión 4. ¿Listo? Eso es todo lo que debemos hacer para el ejercicio, para los ejercicios cuando son ganancia. En la guía ustedes tienen un ejercicio de ganancia y 2 de costos. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo funciona para costos.
Es muy similar y también es muy sencillo. Lo único... Profe, o sea, el proceso anterior era para beneficios y ganancias, ¿sí? Beneficios o ganancias, sí, señora. Y vamos a ver ahorita costos, ¿listo? Ustedes en la guía, si no estoy mal, tenemos, voy a verificar acá, tenemos el ejercicio 1 y 3 es costos, el ejercicio 2 es ganancias. Entonces, para el ejercicio 2 aplican lo que acabamos de ver, para el ejercicio 1 y 3 aplican lo que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Entonces tenemos, ahí están viendo mi Excel, ¿cierto? Sí, señora. Uy, perdón. Quería agrandarles, pero no tanto. Listo. Entonces, tenemos lo mismo. Alternativas de decisión, estados de la naturaleza, en este caso, costos o pérdidas, ¿cierto? Para determinar o para tomar decisiones. Entonces, criterio de Laplace. Funciona exactamente igual. Con probabilidades equiprobables, simplemente entonces esto nos sirve aquí de guía. Ya recordemos, si son 4, no será un quinto, sino un cuarto. Si son 6, será un sexto. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo. La suma y la dividimos en 5. ¿Listo? Exactamente lo mismo que hicimos en Laplace. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que el criterio de decisión, como esto es un problema de minimización, ya no vamos a elegir el máximo, sino cuál creen ustedes que deberíamos elegir. El mínimo. El mínimo, porque estamos minimizando pérdidas o minimizando costos, ¿cierto? Eso es lo que buscamos en estas, ese es el objetivo de estos problemas. Entonces le digo a Excel que me ayude y en ese promedio o en ese promedio que tuve, ¿cuál es el valor menor? Me dice que 524, aquí dice también, bueno, que es la tecnología 4. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? En costos, vamos en costos. En criterio pesimista, entonces en criterio pesimista vamos a tomar el criterio minimax. ¿Qué quiere decir el minimax? Alguien que me ayude, que tenemos que tomar ¿qué? El mínimo. De los Mínimos. De los máximos. De los máximos. Los máximos. Sí, criterio minimax. Vamos a tomar el mínimo de los máximos. Entonces le decimos a Excel que nos ayude a identificar para cada una de estas alternativas de decisión, ¿cuáles son esos valores máximos? ¿Cierto? Extendemos la formulita y lo hallamos. Y ahora sí vamos a hallar ¿qué? ¿Qué dijimos que hallábamos de esos? El mínimo. El mínimo, ahí está, el mínimo. Entonces aquí ya nos señala que la mejor alternativa es la 5. ¿Listo? Dice que es invertir en la tecnología 5. Bueno, para el criterio optimista, entonces aquí el criterio optimista cuando son costos, vamos a hablar que es el mini-min. ¿Quién me ayuda? ¿Qué haríamos para determinar o cómo funcionaría ahí el mini-min? ¿Identificamos qué? ¿El mínimo de los mínimos? El mínimo de los mínimos, muy bien, está muy sencillo, ¿listo? Es simplemente como cogerle el procedimiento, por decirlo así, y con el mismo nombre nos ayuda, es muy fácil. Mini-min, maximax, mini-min, minimax, ya sabemos, ¿listo? Pero ahí ya le estamos cogiendo. Entonces, Profe, creo que ahí en la descripción está mal, menor valor de los máximos, dice. sí, es el menor valor de los mínimos, gracias. ¿Listo? Miren, mínimos y le decimos aquí a Excel que nos ayude y tenemos el mínimo también. ¿Listo? Es menor valor de los mínimos, mini-min, para el criterio optimista. ¿Listo? Hasta ahí claro, ¿cierto? ¿O alguien tiene alguna duda? Todo claro hasta el momento, profe. Listo, vamos a ver entonces criterio de Hurwitz. El criterio de Hurwitz es muy, como les digo, similar, solo hay que tener en cuenta un pequeño cambio en la fórmula, y es que le vamos a dar, obviamente, como aquí es de costos, lo que vamos a hacer es darle más peso, ¿cierto?, a el valor mínimo. Es lo único diferente que vamos a hacer. En la fórmula del
para ganancias, aquí le damos más peso, maximizamos y le damos más peso al máximo. Aquí minimizamos y le damos más peso al mínimo. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos esta formulita, similar a como lo hicimos, el alfa, que es 0.7, por el valor mínimo. Recuerden que en ganancias lo que hacíamos era decir el alfa por el máximo, pero aquí es por el mínimo, le estamos dando más peso al costo más bajo, ¿cierto? Entonces, el alfa por el mínimo más 1 menos el alfa por el máximo, ¿listo? Aplicamos la fórmula, recuerden también fijar la celda donde esté el alfa. Algunos pues lo que hacen es escribir directamente el 0.7, bueno, si les funciona y para ustedes es más claro, es válido. Y estiramos nuestra formulita y vamos a aplicar entonces el mínimo. Allí nos dice que debemos aplicar el mínimo del resultado de esa ponderación que acabamos de hacer. ¿Listo? ¿Hasta ahí ese lo entendimos o hay alguna duda? Yo no entendí, profe. Listo, eso está bien que pregunten. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos los pagos, ¿cierto? Los pagos para cada uno de las alternativas de decisión y le vamos a aplicar la formulita, esta formulita que está acá, que nos dice, debemos determinar estos valores. ¿Qué estamos haciendo? Dándole un peso a los mínimos y a los máximos, a los pagos mínimos y a los pagos máximos, ¿cierto? Dijimos que nuestro alfa iba a ser de 0.7. Entonces, siguiendo la formulita, vamos a hallar primero lo que está, la fórmula de lo que está aquí entre corchetes, ¿listo? Lo que está aquí entre los corcheticos. Entonces, vamos a hacer esta fórmula, y esta fórmula nos dice que vamos a multiplicar el alfa, míralo acá, el alfa 0.7, que yo la tengo en la celda D47, por los mínimos de los pagos. Aquí le estoy diciendo a Excel, oiga, identifíqueme de estos pagos para esta alternativa, cuál es el mínimo, ¿listo? Ojo aquí que no les hice esta recomendación, es muy importante el tema de los paréntesis para que no vayamos a tener, digamos, dificultades en los cálculos, ¿no? Porque a veces cuando dejamos sin paréntesis, pues Excel toma eso ahí de largo. Entonces, primero multiplicamos el alfa por el mínimo de los pagos y a eso le vamos a sumar 1 menos el alfa por el máximo de los pagos. ¿Listo? ¿Ahí me entendiste? Sí, sí, señora. Listo. Entonces lo que haces es como si fijas con el signo pesos la celda de 47, que es donde tengo el coeficiente, el alfa, lo arrastramos para que tome o identifique esos pagos ponderados de cada una de las alternativas de decisión. ¿Listo? Aquí nos está diciendo que debemos seleccionar el mínimo de esos pagos ponderados. Entonces le decimos a Excel que nos ayude identificando cuál es el mínimo. Nos dice que es 487, que corresponde a la tecnología 5. ¿Listo? Eso entonces lo que corresponde a el criterio de Hurwitz. Y por... Señor. Ahí en la fórmula se colocó 1 menos alfa y hizo 1 menos D. Sí, bueno, la casilla de 47. También se podría hacer directamente con la casilla de 48, que es 0.3. Sí, también, en lugar de hacer 1 menos, colocan esta. Y la fijan, ¿no? Ah, ok, correcto, listo. Sí, claro, se puede. O pueden colocar el 0.3 directamente si quieren. Miren, da lo mismo. ¿Listo? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo tengo una inquietud. Por ejemplo, cada criterio se está saliendo, digamos, para un criterio, digamos, la alternativa 4, la tecnología 4, y para otros criterios, la tecnología 5. ¿Qué criterio es el que uno seleccionaría en ese caso? Bueno, como para aquí, hacer una interpretación de eso. Sí, Uno, eso. Y dos, lo que... digamos, nosotros cómo hacemos para determinar qué valores le damos a alfa. Bueno, eso lo explicaba cuando estábamos viendo la teoría, que les decía, eso es de la criterio del tomador de decisiones, ¿sí? El tema de alfa. Si quiere tener un enfoque más optimista, va a tener un alfa más alto. Si quiere tener un enfoque pesimista, ¿cierto?
El enfoque pesimista, ¿qué quiere decir? Que yo voy a correr menos riesgos, voy a irme como por lo más bajo. El enfoque optimista es que espero que me vaya, digamos, muy bien en términos de la ganancia y que además, pues, voy a correr. Nosotros sabemos que en términos de las decisiones, entre más riesgo, pues mejor nos puede ir, ¿no? Y entre menos riesgo, pues vamos a ir más seguros, pero seguramente los resultados no van a ser los máximos. Por eso hablamos de problemas de maximización y de minimización. Eso es a criterio del tomador de las decisiones, depende pues del escenario donde esté. El tema de decir cuál criterio, generalmente pues no es que se hagan los 5 al tiempo, ¿no? Sino que dice, bueno, voy a utilizar el criterio pesimista para tomar una decisión, ¿sí? No es necesariamente que vaya a tomar ambos al tiempo. Aquí, como estamos haciendo 5, lo que estamos viendo es que con la aplicación de los criterios, por ejemplo, de los 5 criterios, 3 nos dan que la alternativa sería la 5, pero pues digamos que generalmente no tomamos todos al tiempo, sino que con la aplicación de un criterio, se toma la decisión. Ok, profe, muchas gracias. Señora. Ahí donde dice, lo que pasa es que ahí no entendí, digamos, cuando el ente, o sea, cuando da 1, ahí donde dice coeficiente optimista y pesimista, ¿de dónde sacó el 0.3? Es la diferencia. El alfa siempre debe estar, voy a mostrarles por acá, de pronto no lo dije, pero por acá en la presentación estaba. Ya les comparto nuevamente la presentación. El alfa siempre debe estar entre 0 y 1. Entonces yo lo que hago es verificar, digámoslo así, si el alfa es 0.7, digamos, la diferencia tiene que darme para llegar a 1. Es por eso que... Ok. Y si digamos fuera 0.3, sería el contrario. Exactamente, sí, señora. Ok. Entonces, vale, si tú tomas coeficiente alfa de 0.3, quiere decir que tu enfoque es pesimista. Estás yéndote a lo peor que pueda pasar. ¿Listo? Bueno, el último criterio de costos, Savage, entonces, similar a lo que hicimos con ganancias. Entonces, aquí ya lo que vamos a hacer es, dice acá, lo que está como en corchete. Entonces dice, a cada término, réstele el mínimo de los términos de cada uno de los estados de la naturaleza. Entonces, yo lo primero que hago es determinar cuál es ese mínimo en cada uno de los estados de la naturaleza o en cada una de las columnas, si queremos llamarlo así. Entonces, ¿cuál es el menor, el mínimo? Profe, no se ve. Profe, nos está presentando el Excel. Discúlpenme, sí. Tienen razón. Gracias. Listo, entonces sabes. Entonces dice la fórmula acá, les decía. Es restar a cada término de la matriz. Recuerden que en este criterio lo que tenemos que hacer es hacer una transformación y crear una matriz de pérdida o de lamento. Para crear esa matriz de pérdida de lamento, entonces me dice que debo tomar cada pago y a cada pago restarle el mínimo de esos pagos para cada uno de los estados de la naturaleza o cada columna, como ustedes lo están observando. Entonces, determino el mínimo para cada uno de estos estados de la naturaleza, ¿cierto? Yo puedo decirle acá, fórmula mínimo y estirarla, listo. Y luego vengo a restar. Voy a hacer un poquito más pequeño esto para que puedan ver. Vengo a restar, entonces, el término menos el mínimo, ¿listo? Cada término menos el mínimo. Cada término menos el mínimo. ¿El mínimo de dónde? De esta misma columna. Lo tengo fijado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo hago aquí al inicio el término menos el mínimo de ese estado de la naturaleza y estiro en Excel. ¿Listo? Similar o igual a cuando veíamos ganancias, también vamos a tener casillitas, ¿cierto? Celdas con 0. ¿Por qué? Pues porque aquí en este caso estamos restando el término que es menor, ¿sí? Entonces nos va a dar 0. ¿Listo? Una vez hago esa matriz, entonces, ¿qué criterio tengo que aplicar? ¿Recuerdan? Es el mismo criterio que aplicamos para las ganancias, minimax. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Determino el máximo en esa nueva matriz de pérdida, determino el máximo para cada una de las alternativas de decisión,
¿cierto? El máximo. Y de ese máximo voy a determinar el mínimo. Y esa será pues la alternativa que elija. Como ven y pues como lo preguntaba allí el compañero, aquí ya nos dice que es con la tecnología 2, muy diferente a lo que nos había dado en las otras, que nos estaba dando 5 y en la PLAS nos está dando 4. Entonces, como les digo, no necesariamente todos los criterios tienen que coincidir. ¿Listo? Eso es entonces lo que deben realizar, como les digo, ejercicio 1 y 3, costos, ejercicio 2, ganancias o beneficios. Eso es lo que deben desarrollar para la tarea 3. Reitero, la idea, el objetivo es que cada uno de nosotros o cada uno de los estudiantes comparta en el foro el desarrollo de sus ejercicios. Al final, una persona debe compilar un solo documento que contenga esos 3 ejercicios. No es que por cada estudiante van a poner 3, o sea, al final van a presentar 30 ejercicios. No, es uno solito. ¿Listo? No sé si tengan dudas de estos criterios que vimos hoy. La idea de hoy era ver estos criterios. En la próxima semana, el día martes o miércoles, Dios lo permita, vamos a revisar la segunda parte de la guía, que es un poquito más compleja, que es teoría de juegos. ¿Listo? Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, si no, pues por hoy muchas gracias por su atención. Recomendarles la participación oportuna, la participación significativa, la participación con sus aportes propios. Aquí todos somos muy juiciosos, entonces como tutores pues esperamos su participación para poder hacer la respectiva realimentación. Si alguien tiene alguna pregunta, algo que nos quiera compartir, muchas gracias. Profe, en cuanto a... Ay, qué pena. No, su merced, dale. Señora Tatiana y luego Cristian. Sí, señora. Profe, ¿cuándo sería la otra clase de la segunda parte del trabajo? Puede ser el martes o a más tardar el miércoles. Ah, profe. Y digamos, ¿cómo era lo de los aportes? O sea, cada uno sube sus aportes al foro, ¿sí? Con Sí, sus señor. 3 ejercicios. Ah, bueno. Gracias. De los 3 que llevamos, ya al final serán 6, ¿sí? La idea, tengamos claro que el trabajo colaborativo, yo les decía al inicio, no es solo que Tatiana subió sus aportes y entonces la tutora entró y le dijo, está aplicado el procedimiento tal bien, te falta esto, multiplicaste mal, aplicaste mal el criterio, ¿sí? No es solo eso. Tatiana subió, pero voy a decir algo, Cristian está en el mismo grupo de Tatiana, entonces Cristian puede decirle, compañera, veo que le falta o veo que sus resultados difieren a los míos o que sus algoritmos o procedimientos difieren a los míos o están iguales. Ese es el trabajo colaborativo, que la relación sea estudiante-tutor, pero que también sea estudiante a estudiante, que entre ustedes puedan aportarse y decir qué te quedó bien, qué te quedó mal y cómo en el grupo lo podemos corregir. De eso se trata el trabajo colaborativo, no como algunos por allí que entró Tatiana, puso sus aportes y el compañero dijo, ay, muy bien Tatiana, muy bien por sus aportes, ese va a ser el trabajo de todos. No se trata de eso porque entonces pues no vamos a aprender todos lo que requerimos aprender. Cristian. Profe, sí, yo tengo una inquietud. ¿Qué es digamos, qué tipo de matriz es la más recomendable para desarrollar estos tipos de ejercicios en la vida real? Me refiero, nosotros, ¿cómo hacemos para seleccionar ya sea Laplace o Hurwitz o Savage para desarrollar un tipo de ejercicio en la vida real? Pues digamos que sea más recomendada una que la otra, no es tanto eso, sino es más como el criterio de la persona que va a tomar la decisión. De pronto algunos autores hacen referencia a que el criterio de lamento o pérdida es muy acertado, pero pues es ese criterio que se va enfocado como su nombre lo dice, al lamento o pérdida. Entonces no necesariamente se puede decir que uno u otro, pues porque depende más del enfoque que el tomador de decisiones como tenga, lo que les digo. Y tiene que ver mucho con el tema de algo que se llama la adversión al riesgo. Si yo soy más arriesgado, pues me puedo ir por un enfoque optimista, por manejar Hurwitz con un alfa muy alto, o si más bien no quiero arriesgarme, pues voy a irme por un enfoque pesimista. Y entonces Laplace, profe. Laplace es como, digamos, como muy plano, digo yo, porque partimos de que todo va a darse como
como en la misma condición, o sea, como que cualquier cosa podría suceder, por lo que hablamos que no tenemos una probabilidad. Entonces, es como el que menos, digamos, se utiliza y más bien se parte de esos enfoques de tomar criterios o irse por situaciones pesimistas u optimistas. Pero pues es necesario que lo conozcamos, ¿eh? Pero digamos que lo que les digo, o sea, va a depender como de del escenario en el que uno esté ubicado. O sea que en ese orden de ideas la sería como un 50-50. Exactamente. Ah, listo, profe, muchas gracias. No, Cristian. Dana. Dana. Buenas tardes. Buenas tardes, Dana. Profe, una cosita. Lo que pasa es que, por lo menos en el trabajo anterior, también era colaborativo, pero digamos en el grupo donde yo estoy, pues ninguno participa en el foro y yo le escribí a una compañera y pues me dejó en visto y así, entonces uno entregaría solo o qué. Bueno, gracias Dana por eso. Es importante y sí quiero, ojalá pues no solo para los que estén hoy acá, sino para cuando las personas que por sus labores o situaciones personales no pueden estar en las web, ojalá escuchen esta parte del video y sí quiero invitarlos a que todos participen en el foro. Estamos teniendo, como Dana lo dice, sí, algunos grupos que solo 1 o 2 personas participan y al final pues esas personas son las que entregan. Entonces, pues sabemos o entendemos que a veces el trabajo, esas cositas o situaciones personales, ¿no? De salud y demás, pues no nos requieren, no nos dejan como tanto tiempo, pero pues nosotros cuando nos matriculamos este periodo, yo creo que esperamos y planteamos un compromiso con nosotros mismos, cuando 2 somos estudiantes, para llegar a ser unos buenos profesionales. Entonces sí aprovecho el espacio y la pregunta de Dana para invitarlos a que participen en el foro, a que presenten sus aportes, a que pregunten, a que reciban esa realimentación y hagan pues el ejercicio allí y no se queden pues digamos colgados, por decirlo así, me perdonen la expresión, en el curso, ¿cierto? La actividad pasada eran 100 puntos, esta actividad también vale 100 puntos, es decir que ya vamos prácticamente en la mitad de la nota si le sumamos la tarea 1, vamos en 225 puntos, y ya hay estudiantes que perdieron 100 o 125, ¿no? Entonces no queremos como tutores al final tener que decirle, lo sentimos, pero no podemos ayudarles. Por favor, participen en el foro, vincúlense de forma activa, no esperemos que un solo compañero suba. En la pregunta de Dana, pues si solo Dana participó, pues solo Dana va a entregar su trabajo. En la parte final de la guía se señala muy claramente que el estudiante que no participa, que no aporta, que no hace trabajo colaborativo, no tiene por qué ir en la portada de un trabajo, ¿listo? Y eso lo estamos mirando en la calificación. Si usted no participó en el foro, no entiende uno por qué va a aparecer, por decir algo, y perdón, tomo como ejemplo a Dana. Si solo Dana participó en el grupo, entonces uno no podría esperar que en el trabajo de Dana aparezcan más personas, ¿cierto? Porque pues en el foro eso no fue así, eso no sucedió. Sí, profe, porque digamos, qué pena. Lo que pasa es que, digamos, en cuanto a mi trabajo, solamente participé yo y un compañero y llegó una chica después de o sea, ya faltaban como 2 días para entregar y llegó y que sí, que la metiéramos y nosotros como que no sabíamos qué hacer. Sí, miren, eso se puede suceder. Yo les quiero pedir el favor, no a Tatiana, sino a la compañera que llegó. Yo entiendo, siempre entendemos que hay situaciones de trabajo, insisto, familiares, de salud, de lo que sea, que de pronto no nos dejan todo el espacio, todo el tiempo que quisiéramos y que se requiere en este curso. Este curso es un curso que no es difícil, ustedes lo han visto, pero que requiere sentarse, requiere tiempo, requiere disciplina, requiere voluntad, como todos los cursos de la UNAD, ¿cierto? Y sí, porque yo duré como 4 días haciendo el trabajo y digamos, y la chica dijo como, ay, ustedes ya hicieron el trabajo, pero ni más, no se volvió a aparecer solamente 2 días antes y ya no dijo como, ay, ven, te ayudamos al menos con la introducción, nada. No, entonces la idea, yo le hago la cordial invitación a esa compañera que seguramente no es en el solo grupo, sino en varios grupos que eso se dio, a que listo, lleguemos un poquito tarde, pero lleguemos a aportar de manera significativa, ¿sí?
piénsenlo en que el beneficio no es para Tatiana, ni para Cristian, ni para Seila, ni para Mónica, ni para ninguno de los que me están aquí de pronto escuchando esto o que van a escuchar en el video. El beneficio es propio, porque la persona que va a dejar de aprender es la que pues no hace, no participa. Entonces yo hoy quiero hacer la invitación muy cordial, muy reiterativa. Miren, tengo un caso muy chévere de una chica que dijo, profe, yo participé, pero realmente no entendí, no supe cómo hacer el ejercicio, ayúdeme. Si ustedes necesitan que yo vuelva y les explique, por ejemplo, lo que expliqué hoy, pero que lo hagamos los dos, paso a paso, haciendo el desarrollo de la guía, lo hacemos, pero hagámoslo con tiempo, porque si la tarea se cierra el 29 y ustedes me están Profe, escribiendo el 28 por la mañana, pues, señora. Lo que pasa es que, pues, no sé si fuera posible de pronto una horita un poquito más tarde los IPAs o las reuniones de las clases. Es que por tema laboral, pues, por ejemplo, a mí me queda un poquito complicado y pues de pronto alcanzar a llegar antes de las 5. Sí, pues No sé si de pronto generalmente, fuera posible que sí, generaran y en la lo que te noche, estoy por ahí a diciendo, las Maritza, si tú no alcanzas a llegar a los web o a los IPAs, ve los videos y si realmente no, puedes pedir una asesoría a través del Skype, le puedes escribir correo a tu tutor para que te aclare esas dudas. ¿Por qué? Pues porque entendemos también hay unas circunstancias de horarios con nosotros los tutores, pues digamos que a veces nos toca también surgir o eso. Seila, Sí, por profe, favor, le muchas gracias. escribes a tu tutor para tratar el tema que estás presentando en el chat, por favor, comunicarse con el tutor, Seila. Bueno, permítanme, voy a dejar de grabar porque se nos está